soy Diana Valenzuela, soy pedagoga, soy economista y bueno, actualmente soy profesora de nivel universitario, trabajo en la Cámara de Diputados y también trabajo haciendo contenido de comunicación política. Bueno, el tema de las 40 horas sin duda es complejo, porque si bien ya se había percibido que en México durante muchos años fuimos uno de los países de la OCDE, uno de los organismos internacionales que mide la productividad y mide también el crecimiento económico de los países que están insertos ahí en estas dinámicas prácticamente capitalistas, pues México era siempre uno de los países que más trabajaba, pero también que menos ingresos tenían las familias. Entonces, en esta lógica del segundo piso de la Cuarta Transformación, pues se comenzó a impulsar desde el liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo un mecanismo en el cual las 48 horas, que eran por ley las que se tenía que trabajar, ¿no?, durante una jornada laboral para poder obtener prestaciones y para poder tener, digamos, que un empleo formal, pues comenzó a discutirse en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y se acordó con el Consejo Empresarial, pero también con prácticamente las y los trabajadores, de que era una exigencia histórica, era una deuda histórica para las y los trabajadores el reducir la jornada laboral. Entonces, en esta lógica, pensar en las 40 horas o en una jornada laboral de 40 horas y no de 48 horas, pues puede responder a varios escenarios, ¿no? No nada más al hecho de que sí, por supuesto, merecemos descanso todas y todos, sino también pensemos en que las 40 horas tienen que ver con un modelo económico, y el modelo económico actual es de bienestar social y de estabilidad económica. Y en ese sentido, la presidenta envía una forma, ¿no?, de entender a las y los trabajadores para respetar su descanso, pero para respetar otras prestaciones laborales que se tienen por ley, y entonces manda la iniciativa a la Cámara de Senadores, donde se acaba de aprobar, ¿no? Si bien era algo que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo ya se había comprometido durante no nada más la campaña, ¿no?, sino también era parte de los procesos que ya cuando fue jefa de gobierno implementó en las instituciones que estaban a su cargo, pues lo que dijo es: tenemos ahorita que generar las condiciones para que la política laboral y salarial pues eche a andar y que siempre se ponga al centro las necesidades de las y los trabajadores y por supuesto del pueblo, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue entender de qué manera se podía acordar con los empresarios pues que esto no tuviera un impacto principalmente en la producción. Sabemos que México está inserto en un modelo neoliberal, ¿no?, que durante muchas décadas, pues se nos insertó, bueno, no nada más se insertó en México, sino también se nos dijo que era la única forma en que podía entenderse el trabajo, el salario, ¿no? Y pues en realidad esta dinámica está cambiando, ¿no? Está virando ahora hacia otro modelo económico de bienestar. Y entonces lo que se entiende son varias cosas, ¿no? Una es un cambio de modelo económico, y dos, tiene diferentes niveles. El primero es el nivel de ingresos. Al momento en el que se piensa que la jornada laboral se va a reducir de 40 escalonadamente se va a reducir, de 48 horas a 40 horas en un periodo determinado de tiempo, pues entonces desde la economía política, por ejemplo, se empieza a pensar que los excedentes que antes se quedaban con el dueño de los medios de producción o con el capitalista, pues entonces ahora ya van a pasar a manos del trabajador, porque algo interesante de esta reforma es que se reduce la jornada laboral, pero no se reduce el salario. Y eso es importante porque además actualmente ha habido un incremento en el salario histórico, ¿no? Sabemos que antes había una simulación en los sexenios anteriores donde se decía que aumentaba el salario mínimo, pero en realidad lo que hacía era que disminuía, porque jamás se aumentó el salario mínimo por arriba de la inflación, ¿no? Y eso, claro, era previo acuerdo con los empresarios que no querían darle más derechos laborales a sus trabajadores. Entonces ahorita ese es, digamos que un punto central, ¿no? Se reducen las horas, pero no se reduce el salario queda igual. Entonces eso también le da mucho más sentido y por supuesto también mucho más dignificación al trabajo, ¿no?, que es prácticamente la jornada laboral de quienes están en una fábrica o de quienes están, por ejemplo, actualmente en las minas, ¿no?, que ya se habló de que se le quitó concesiones a las minas, pero también que formaban parte de esta dinámica laboral, a maestros, a sindicalistas, ¿no? Se escuchó también a toda la base sindical, pero sobre todo, por ejemplo, va aunado también al tema de la nueva creación de empleos, ¿no? Por ejemplo, las personas que trabajan en empleos informales, pues ahora pueden tener la certeza de que a pesar de que haya una informalidad, pues por ley ya no puedes trabajar una jornada mucho más amplia. Tiene otro nivel este modelo de 40 horas que tiene que ver con el de producción.
¿no? Al momento de reducir la jornada laboral, también se va a obligar a las empresas a que generen mecanismos en los cuales, pues evidentemente, tienen que gestionar el tiempo de los trabajadores, pues a un nivel mucho más acelerado, ¿no? O bueno, ellos ya entenderán sus propias dinámicas, pero también de modernización, ¿no? Sabemos que todas estas reformas, pues tienen que ir acompañadas también de un modelo de gestión del tiempo, pues efectivo y, como dicen ellos, eficiente, ¿no? Entonces, por supuesto que se va a obligar a las empresas a crear otros procesos productivos en los cuales, pues, nuevamente se priorice también el tiempo que tienen los trabajadores para descansar, para convivir con sus familias o los tiempos incluso de traslado, ¿no? Entonces, es prácticamente un nuevo modelo económico que se está gestando, pues, a partir del gobierno, porque la iniciativa surge a partir de que se escucha al pueblo, pero también de manos de los empresarios. Recordemos, insisto, que si la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por ejemplo, hubiera decretado las 40 horas de un día a otro, pues supongo que muchos la habrían acusado de comunista, ¿no? O de socialista. Entonces, pues yo creo que hay algo muy certero aquí, que es el diálogo con todas las aristas y con todos los involucrados dentro de este proceso. Y el tercer nivel, pues tiene que ver con la protección social, ¿no? Algo que también le preocupaba a muchos trabajadores. Si esta reducción de la jornada laboral iba a tener un impacto directo, por ejemplo, en su sistema de pensiones. Recordemos que en 1997, Ernesto Zedillo lo que hace es privatizar prácticamente todo el tema del ahorro, ¿no? Ya no hay jubilación, como se conoce a esta forma en que cumples cierto año de trabajo o la edad que era de 60 a 65 años y te podías retirar con el 100% de tu sueldo, ¿no? Tu salario. Llega la reforma del 97 con Zedillo y esto ya no sucede, ¿no? Sino vienen estas cuentas individualizadas donde tú tienes que ahorrar, ¿no? Para el retiro, y si no ahorras, pues prácticamente el Estado no se hacía cargo de tu jubilación, aunque era un derecho, ¿no? Y ahora se está percibiendo también como un derecho. Entonces, la protección social que da la reforma de las 40 horas de manera escalonada como está ocurriendo, pues también va a dejar prácticamente intacta, ¿no? Esta manera en cómo se están llevando a cabo el ahorro de los trabajadores, es decir, las horas van a ser tomadas en cuenta de la misma forma, ¿no? No se van a reducir horas, no va a afectar el sistema de pensiones para quien tiene esta forma de ahorro y de retiro, y pues yo creo que ahí se tocaron estos tres puntos que son trascendentales para cualquier nueva dinámica y para cualquier nueva reforma que tenga que ver con políticas laborales y políticas salariales, que finalmente son con las que se mide el crecimiento económico de un país. En el sexenio anterior, el expresidente Andrés Manuel López Obrador ya había puesto, digamos que mucha atención en el tema de las Afores, ¿no? Porque había, por ejemplo, ahorro de trabajadores que ya nunca se tocaban porque el trabajador murió lamentablemente, o puede ser que nunca se enteró que tenía este derecho, ¿no? Y con el sistema privatizado de Zedillo y posteriormente de Felipe Calderón, porque Felipe Calderón también hizo una reforma a este sistema de pensiones, pues lo que sucedía es que estas Afores, que las Afores prácticamente son las instituciones que se encargan de administrar tu ahorro para el retiro, pues se quedaban con ellas, ¿no? No le avisaban a familiares, no te avisaban, por ejemplo, o bueno, le avisaban a cualquier trabajador que tenía derecho de sacar su dinero cuando llegara a una cierta edad y que con él podía vivir, ¿no? Quizá no plenamente, pero bueno, ya con una ayuda que el mismo trabajador ahorró durante el resto de su vida, sino pues se las quedaban. Y Andrés Manuel dijo, ¿qué está sucediendo con todo ese dinero, no? Una, ¿qué son las Afores? ¿Quiénes están involucrados en ellos? Y se dio cuenta de que eran muchos banqueros, ¿no? Eran muchas instituciones financieras que administraban el ahorro de los trabajadores y pues al momento en el que tenían que darle su dinero a los trabajadores, pues no se lo daban, ¿no? Se lo quedaban y decían, no, algo aquí está mal, o sea, porque sí hay un desfalco y sí hay un robo prácticamente a los trabajadores impresionante, ¿no? Entonces se está, digamos que avanzando en ese tema, que si bien ya lo había puesto Andrés Manuel, se tiene que seguir avanzando, se tiene que reformar, pero nuevamente, ¿no? Siempre en coordinación con los sindicatos, que ahorita, como lo hemos visto, por ejemplo, en los mítines de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, tiene un amplio respaldo de los sindicatos hacia ella. Y sobre todo porque, pues, se generó también un sistema universal, un sistema básico universal de apoyo, por ejemplo, a personas adultas mayores, ¿no? Que a nivel constitucional, pues ya es por ley que todos los adultos mayores van a recibir su pensión, ¿no? Después de que cumplen cierta edad.
Entonces, el sistema de pensiones se tiene que sumar, ¿no?, a este derecho que por ley le corresponde a quienes tienen arriba de 60 años, y entonces sí se tiene que, digamos que modificar y sobre todo que hacer como esta tríada, ¿no?, entre gobierno, trabajadores y empresas, y saber de qué manera se puede dignificar no nada más el trabajo, sino el retiro, que también el descanso después del retiro, pues tiene que ser algo pleno, ¿no? Y ahí la pregunta eterna, o sea, se tiene que llegar a viejo para entonces poder tener, digamos que tiempo libre, pero además recursos para poder vivir dignamente. Pues yo creo que no. Yo creo que todas y todos tendríamos derecho de vivir una vida digna, una vida plena, una vida con mucho tiempo libre para poder hacer lo que queramos. Y pues en ese sentido es que avanza esta reforma a las 40 horas. Sí, y además podemos contrastar esta reforma con lo que está sucediendo en Argentina, ¿no? En Argentina, por ejemplo, apenas el Senado también aprobó una reforma que además es regresiva, y si la podemos llegar a comparar con algo que sucedió aquí en México, en 2012, con las reformas estructurales de Peña Nieto, lo que se hizo fue flexibilizar estas formas de contratación, ¿no?, que tiene que ver incluso con lo que ahorita está sucediendo en Argentina, que Argentina tiene un gobierno de ultraderecha con un personaje que lamentablemente no tiene conciencia social y no escucha al pueblo, pero es un poco lo que sucedió en 2012 con Peña Nieto. Peña Nieto lo que hace es legalizar, ¿no?, el outsourcing a través de una reforma. ¿Y eso en qué se traduce? Bueno, pues en que tú podías estar prácticamente destinando tu tiempo a una empresa para capacitarte, pero esa empresa no se hacía cargo para nada, por ejemplo, ni de tus prestaciones, ni siquiera de tu contratación. Entonces, a eso se le llama flexibilizar, que flexibilizar me parece que no tiene una definición peyorativa, ¿no?, porque también hay muchos eufemismos dentro de la propia dinámica política, pero lo que se decía era, bueno, se va a flexibilizar, ¿no?, la manera en cómo se contratan a los trabajadores, pero eso únicamente les convenía a las empresas, porque entonces no se hacían, insisto, cargo ni del tiempo que se les estaba destinando para la capacitación, tampoco de los salarios y menos de las prestaciones, ¿no? Es decir, los trabajadores que en ese tiempo ya les querían llamar socios, ya ni siquiera se les llamaba empleados, ¿no?, para que no hubiera un ejercicio de subordinación patrón-trabajador, pues se podían prácticamente deshacer de los trabajadores viéndolos ahora sí como un recurso humano, ¿no?, es decir, algo que puede ser desechable. Y entonces muchos trabajadores, por supuesto, que se negaron, ¿no?, y decían, bueno, es que esta reforma es una reforma regresiva. En vez de darle derechos a los trabajadores, lo que está haciendo es quitar derechos a los trabajadores, y esa es una lógica de derecha y es una lógica completamente neoliberal, ¿no? Y actualmente lo que se está haciendo no nada más es romper con ese modelo económico, ¿no?, sino asegurar que el crecimiento del país esté sujeto a los salarios. Antes, por ejemplo, también se decía que México era productivo, pero la productividad estaba, digamos que encaminada únicamente a la explotación de los trabajadores. Y entonces muchas empresas extranjeras venían a invertir porque la mano de obra era barata. Y ahorita lo que está sucediendo es decir, no, o sea, el trabajo, el valor que genera los trabajadores en México, pues es igual que en otras partes del mundo, ¿no? Entonces se tiene que pagar y se tiene que pagar bien. Entonces, aunado al aumento del salario mínimo, también hay que sumar que, por ejemplo, el año pasado, otra de las reformas que hizo la presidenta es que a los trabajadores que se les conoce como uberizados se les reconociera como eso, ¿no?, como trabajadores y como empleados de estas empresas, Uber, Didi, Rappi. Y entonces también que por ley les corresponda incluso una seguridad social, ¿no?, que muchos de ellos no lo tenían, y con eso además no solo se les reconoció como empleados, sino que aumentó el número de trabajadores dentro del IMSS, ¿no?, dentro de este sistema de seguridad social. Y pues México yo creo que va, por ejemplo, en todo el mundo a la delantera en estos temas. Insisto, volteemos a ver al sur, volteemos a ver a Argentina, y lo que está pasando ahí es que hay un pueblo que se está levantando en contra de estas políticas que para nada benefician a la clase trabajadora. Bueno, en primera, que se cumplan las 40 horas, recordemos que es escalonado, que se siga aumentando el salario mínimo en proporción a lo que trabajan las y los trabajadores, un modelo, ¿no?, donde también dentro de las propias empresas, pues no solamente se pueda capacitar, sino yo creo que también se le puedan dotar a los trabajadores de otros insumos, ¿no?, como por ejemplo vacaciones más extendidas quizá, o que al menos las empresas sí reconozcan que no son los empleadores los que generan valor dentro de las empresas, sino que haya reconocimiento de parte de ella de que sin los empleados, sin los trabajadores, no existiría prácticamente todo el valor y toda la riqueza que hay en el país. Y yo creo que, por ejemplo, algo
algo que anunció el día de hoy en la mañanera la doctora Claudia, pues es que la inteligencia artificial no va a reemplazar, por ejemplo, a algunos trabajadores, ¿no? Y anunciaba que las voces de las personas que trabajan en el cine, por ejemplo, iban a estar protegidas para que no se usara la IA para crear, digamos, que estas traducciones, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque en ese sentido tienen que ir las nuevas reformas laborales, ¿no? En que el desplazamiento de los trabajadores no esté involucrado directamente con los procesos de modernización y de tecnología, ¿no? Sino que se blinde, por ejemplo, todo lo que se puede aportar desde la mente humana, desde la inteligencia, desde todos los procesos cognitivos, y entonces esas formas en cómo producimos trabajo, cómo producimos conocimiento, pues también queden blindadas. Pero yo creo que eso, por ejemplo, es una discusión que va a llevar tiempo, ¿no? Porque México sigue avanzando también en la forma en cómo generamos conocimiento y en la forma en cómo generamos tecnología para la inteligencia artificial, pero yo creo que lo que sigue es eso, y mientras se siga avanzando, yo creo que también no solamente el pueblo va a seguir respaldando estas reformas, ¿no? Sino que también se tiene que dar a conocer el hecho de que los dos días obligatorios también queden en ley, que también ya se avisó que iba a entrar una ley secundaria para que así fuera, pero que se siga escuchando las necesidades de las y los trabajadores, pero sobre todo ahí que la voluntad empresarial también sea una realidad, ¿no? Porque en papel y en ley se escucha muy bien, pero pues también que las empresas digamos que rindan cuentas, ¿no? Al gobierno de cómo están administrando también el tiempo y las vacaciones de las y los trabajadores. Entonces yo creo que se necesita como también mucha más gestión a ese nivel, y pues blindar todos los procesos productivos de los trabajadores. Hola a todas y a todos, mi nombre es Diana Valenzuela y les invito a que vean la 4TV.